Es un gozo para mí estar con ustedes en esta hora para compartir nuestro comentario bíblico de liderazgo y competitividad. Para ustedes tengo el comentario número 5 que se titula El principio de la desintegración axiológica. En Génesis capítulo 2, el verso 17, vemos que hubo un cambio en los planes que Dios tenía para la humanidad. No porque Dios había planeado ese cambio, sino porque se había introducido un principio diferente al que Dios había implantado en la humanidad. En el versículo 17 del capítulo 2 lo leemos. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Se introduce la muerte en lugar de la vida. Es el principio de la desintegración axiológica. El hombre no tenía que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios al principio lo había hecho conforme a su semejanza interior, moral, emocional y física. Pero el hombre estaba a prueba acá en la tierra para ver su lealtad hacia Dios. Y en ese árbol que conocemos como el árbol de la ciencia del bien y el mal estaba el principio de la desintegración axiológica. El hombre no tenía que tocar ese árbol. Tenía todo un vasto universo que Dios le había dado. Tenía todos los árboles del huerto del Edén que Dios le había dado. Solamente le había vedado un solo árbol. Y el hombre no tenía que acercarse a ese árbol. Sin embargo, se acercó y lo tocó. Y sabemos que Eva tomó del fruto, lo comió y lo dio de su esposo. Y lo dio a comer a su esposo. Entonces surgió en el mundo el principio de la desintegración axiológica. Es decir, todos los valores que Dios había puesto en la humanidad, su semejanza, fueron echados a la borda. El hombre comenzó a descender en su escala de valores, en su escala de espiritualidad. Y entonces el hombre no pudo ciertamente nuevamente ser semejante a Dios. Así entonces tuvo que mandar a su Hijo, al unigénito Hijo de Dios. Ni los ángeles, ni los principados, ni todo lo creado que había hecho Dios podía reflejar en su plenitud los valores de Dios, solo Cristo. Y cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario es para reinsertar esa axiología dentro del hombre. Esa desintegración axiológica la tenemos en nuestro propio cuerpo. ¿Acaso el peso de los años no nos ataca? ¿Acaso la enfermedad no está carcomiendo nuestro cuerpo, destruyendo nuestros órganos vitales y nuestras facultades? ¿Acaso en nuestras empresas y acaso en nuestras organizaciones no se mete el mismo principio de la desintegración axiológica? Tú como líder, como pastor, como gerente, pones los grandes valores, la visión de tu institución. Cuando te das cuenta, todo está ciertamente actuando en contra de eso. Encuentras subalternos, encuentras feligreses que en lugar de actuar conforme a los valores de la institución, hay una fuerza destructiva que allí entra y los arrastra para que traicionen la misión, la visión, los valores. ¿Por qué? Porque hay un principio también de la desintegración axiológica que tiende a destruir, que tiende a desintegrar. De ahí que todo líder tiene que conocer esto, que en la iglesia tienen que buscar cómo unir, cómo acercar a los valores cristianos cada día. En la empresa tienen que buscar cómo hacer seminarios que enaltezcan, cómo trabajar con ejemplo y precepto con cada colaborador, para que no pueda ser desintegrada la cultura organizacional. ¿Por qué hemos encontrado ciertamente tantos problemas en eso? ¿Por qué tantas empresas se enfrentan a una disyuntiva de que preparan y gastan grandes cantidades de esfuerzos y de recursos humanos y materiales y económicos para preparar en cursos de inducción a sus colaboradores y encuentran que aún no alcanzan sus metas, aún no alcanzan su rentabilidad? ¿Por qué tantas organizaciones cristianas invierten en tantos seminarios, semanas de oración, en tantos tipos de actividades positivas y encuentran que aún los valores en esa congregación no surten efecto, que siguen los problemas, que sigue la distrofía, que sigue la disarmonía? Porque ha entrado desde el principio del árbol de la vida que Dios había puesto por corto tiempo. El hombre quiso plantarlo eternamente en sus empresas, en su vida, y quiso hacer que la sociedad pudiera seguir comiendo del fruto de la ciencia del bien y del mal. El principio de la desintegración axiológica, allí está. Pero Dios implantó un principio mejor en la cruz del Calvario. Volvió a poner el principio de la axiología en el interior de cada individuo. Vivamos conforme a los principios de Dios y podamos ciertamente desterrar de nuestra vida, de nuestra empresa, de nuestra iglesia, la desintegración axiológica que tanto daño nos está haciendo como empresa, como individuos, como iglesia. Bendiciones para tu vida.